Bueno, buenas tardes. Con independencia que sé que quien estuvo a cargo de dirigir la Junta de Coordinación Política, que en este sentido fue el diputado Pablo Gómez, decirles que en los próximos días vamos a tener unas sesiones, tanto el martes como el jueves, en donde se estarán presentando distintos dictámenes en los que hemos consensado todas las fuerzas políticas, es decir, que han salido de consenso en las comisiones. Estos dictámenes ya se encuentran, se les dieron publicidad en días pasados, que son los que ustedes seguramente ya conocen. De manera particular, quiero celebrar que la Junta de Coordinación Política haya asumido el impulsar el acuerdo que tiene que ver para prevenir, erradicar y combatir y sancionar cualquier tipo de violencia de género, y de manera particular se harán pronunciamientos por parte de las distintas fuerzas políticas en torno a los últimos acontecimientos, terribles acontecimientos que hemos tenido en torno a los feminicidios de Ingrid, que todo el mundo nos pronunciamos, pero que de manera particular el que tiene que ver con Fátima Cecilia, que ayer se encontró su cuerpo en una bolsa, esta niña que fue asesinada, que fue violentada, se dice que torturada, y que bueno, ahora se tiene otra información a partir de las investigaciones que se está haciendo desde la Fiscalía de la Ciudad de México, pero es muy importante señalar que en tanto no se tengan otros elementos, este acontecimiento lamentable en torno a la niña Fátima debe de ser considerado como feminicidio. Y en ese sentido se estarán presentando 3 acuerdos de la Junta de Coordinación Política, uno que tiene que ver de manera particular con el feminicidio de la niña Fátima, y se pretende exhortar a distintas entidades, al gobierno federal, a las entidades de la República, a las fiscalías, entre otros. El acuerdo se estará terminando de elaborar en el transcurso del día para que todas las fuerzas políticas coincidamos en el texto. Se presentará un punto de acuerdo también que tiene que ver de manera particular para exhortar a distintas instancias del Estado mexicano para que lo que ya lo tenemos, todos los mecanismos, pues sean implementadas para garantizar los derechos de las mujeres. Y se estará viendo por último el de impulsar coloquios y otras actividades que tengan que ver de manera particular con la violencia que se ha generado en las universidades públicas y privadas. Esto es lo que yo quisiera resaltar, entre otras cosas, como ya mencionaba, sí vamos a presentar distintos dictámenes. Se acordó también que en sesión del 5 de marzo se pueda tener una sesión solemne en torno al Día Internacional de la Mujer. Pues eso es en términos generales lo que abordamos en esta Junta de Coordinación Política. Gracias, diputada. Hay varias preguntas. La primera es de Nayeli Cortés, del Heraldo. Buenas tardes, diputada. Quisiera preguntarle, algunos consejeros electorales locales aseguran que no tienen claro si se van a inscribir porque la convocatoria que emitieron, deja muchos mecanismos, muchos métodos a definición de la Junta de Coordinación Política, por un lado, y por otro, pues aún no se ha integrado el comité técnico. Quisiera, y que eso les causa suspicacia, no les da certeza. Quisiera conocer su opinión al respecto, y también si ya tienen fechas para emitir esta serie de atribuciones que le tocarían a la Junta de Coordinación Política por un lado, y la definición de los 3 integrantes del comité técnico que le toca definir justamente a la Junta de Coordinación Política. La propia convocatoria fue acompañada de distintas fechas. El registro se inicia a partir del día de hoy, como ustedes saben, y la propia del día 18 es el día que se inicia, el día 18 es el que se inicia, y el comité técnico será conformado el próximo
24 de febrero, creo que es la fecha que se mantiene en la convocatoria. Entonces, se establecieron, al menos en esta, que fue parte de lo que se sumó a la convocatoria que en el principio, que de principio no tenía, es el que pudiera haber un examen. Se establecieron ahí cuáles son los dos temas de manera particular por los que se estará implementando el mismo, y de igual forma se menciona ahí cuáles serían cuáles son los puntos por los que serían evaluados, que esto no lo contenía, y la Junta de Coordinación Política estará cumpliendo con los tiempos establecidos para hablar sobre los lineamientos, los mecanismos que sean necesarios para dar certeza a quienes estén inscribiendo. Pero hasta el 24 no es mucho tiempo, finalmente la fecha para inscribirse es del 18 al 28. Totalmente de acuerdo, vamos a hacer un esfuerzo porque puedan estar antes, y de esta forma pudiera haber certeza de quienes se registran y saber a qué es lo que cómo van a ser evaluados. Pero decir en principio que lo que establece la convocatoria, no habrá más de eso, sino las particularidades que se podrá contar en ese sentido. Por ejemplo, nos queda pendiente, si hay examen, ya tenemos la temática, pero vamos a ver si alguna institución pudiera llevar a cabo el examen. Es cosas que todavía estamos poniéndonos de acuerdo. Karina García, del Universal. Gracias. Dado que en la convocatoria viene que precisamente los integrantes del Comité Técnico de Evaluación serán personas de prestigio y que se procurará también ahí paridad, pero no se habla de otras propuestas que se habían planteado en la mesa. Por ejemplo, en una entrevista dijo Mario Delgado que iba a haber la posibilidad de que cada grupo parlamentario de los tres principales propusiera uno. No. ¿Se ha planteado esto? Eso no va a ocurrir. El acuerdo, al menos que tenemos hasta este momento, es que podamos tener los mejores perfiles, una vez conociendo quiénes estén inscribiendo o qué otras propuestas tengan los grupos parlamentarios, pero un principio que al menos todos coincidimos es que no podrá haber propuesta de cada uno de los partidos, y con eso terminar con el nombramiento del comité técnico. Lo que sí se estableció y que no venía, porque cuando hablamos de esta generalidad, es una generalidad que nada más viene contemplada en la Constitución, y que por consecuencia podríamos estar violentando los derechos cuando poníamos aún más requisitos, pero se pusieron más requisitos, al menos en la convocatoria, que decía que no deben de no haber sido dirigentes, estar en la dirección estatales o nacionales de algún partido político en los últimos 4 años. Eso no viene establecido, por ejemplo, y se estableció en esta convocatoria, pero retomando los principios que la propia Constitución establece que debe de existir en el órgano electoral, y que debe de ser la imparcialidad, la certeza, la autonomía, entre otras cosas. Por eso fue que pudimos establecer algunas otras requisitos en ese sentido. Ajá, y bueno, la otra es que se habló aquí en la Junta de si ya se interpuso la controversia, para cuándo. Digo, ustedes no votaron a favor, pero no se habló en la sesión que tuvimos hoy de la Junta de Coordinación Política, pero seguramente se presentó porque tenía un plazo fatal que era el 14 de febrero. Perdón. Ah, bien. Entonces enseguida se presentó. Se debe de haber presentado. Ajá. Y bueno, ¿qué preparativos adicionales a la convocatoria se tienen ya previstos para mañana para iniciar el registro? Bueno, nos ha informado ahora la Secretaria General que está todo previsto para que en la planta baja del edificio C puedan estarse registrando quien así lo considere, y desde mañana vamos a tener el micrositio también para ir conociendo cuáles son quienes se van registrando, y en ese sentido haya la mayor transparencia
de quienes están acudiendo, y además ya hay un equipo de trabajo en donde estarán garantizando resguardar la documentación para finalmente entregar, en cuanto esté el comité técnico, toda esta documentación estará en coordinación con el comité técnico evaluador. Y bueno, cuando venía llegando escuché que uno de los acuerdos tiene que ver con esto de violencia contra la mujer. ¿En qué sentido va? ¿Es un punto de acuerdo? Es un acuerdo que estamos asumiendo desde la Junta de Coordinación Política. Hay que decir que todos los grupos parlamentarios presentaron puntos de acuerdo de urgente resolución a partir de los lamentables acontecimientos, los de Ingrid, que nos estremeció a todas y todos, pero qué decir ahora de Fátima, que hemos visto cómo además de fue asesinada, violentada, la encontraron en una bolsa de plástico y me parece que en ese sentido todas las fuerzas hemos coincidido que es necesario que exista una política integral, una política de Estado, y por consecuencia vamos a hacer un llamado a las autoridades de la Ciudad de México, pero vamos a hacer un llamado también al gobierno federal y a los gobiernos estatales, a las fiscalías, entre otros, para que todo lo que se tiene a la mano, todos los mecanismos, todos los protocolos, pues sean implementados para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres y a las niñas. Y me parece ahí algo sustancial, que eso no sé si vendrá o no en el acuerdo, porque estamos terminando de tenerlo para coincidir en el texto. Me parece muy importante el que se asuma que hay un problema, que se asuma que hay una crisis de derechos humanos, pero de manera particular una crisis que está matando a las mujeres y a las niñas, y que necesitamos actuar de manera inmediata, más allá de tener algunos sermones o recomendaciones en las mañaneras. A mí me parece que no atiende en verdad a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Me parece que de brote pronto, al no tener un conocimiento real y de este reconocimiento de lo que se está viviendo en el país de seguridad, pues claro que todos queremos que haya seguridad, y el Estado, de manera particular el gobierno, es el que es responsable de garantizar que todas y todos vivamos sin inseguridad y que podamos salir de manera tranquila a las calles. Pero lo que se está pidiendo es de que de manera particular se garantice la seguridad a las mujeres y a las niñas, y me parece que ese asunto es un asunto que no quiere asumir el presidente de la República. Cuando leemos su decálogo nos parece insuficiente. Me pareciera que para este gobierno debería de ser una prioridad. Me pareciera que este gobierno debería de decir que se canalizarán todos los recursos materiales, humanos y económicos para combatir, erradicar, sancionar y prevenir la violencia que está matando a las mujeres y a las niñas también, lamentablemente, que ha alcanzado la inseguridad de manera terrible. Voy a compartir con ustedes un dato que seguramente ustedes lo conocen. La incidencia de feminicidios contra las niñas y las adolescentes, contra menores de edad, se duplicó en el 2019. Hubo 98 casos en relación con el 2015, cuando fueron 50. Esto revelado por propios datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad. Y respecto a los feminicidios infantiles del 2018, son 88 casos, y a la alza fue del 11.3%. En el 2015 hubo 50, en el 2016 54, 2017 66, 2018 88, 2019 98. Es decir, hay un aumento en los feminicidios de infantes, y por consecuencia la mayoría son de mujeres. Y por desgracia ustedes saben que este año la cifra aumentó con un feminicidio de una niña, y hoy esas cifras están aumentándose con el feminicidio de Fátima. Eso tendría que ser alarmante para que el gobierno esté actuando de manera precisa. Tenemos muchas cosas, hay que saber qué está pasando. Se decía que la alerta de género no estaba sirviendo, y luego hay una comisión desde la Secretaría de Gobernación para ver el tema ya desde hace meses. Queremos saber qué es lo que está ocurriendo. Se dice que están participando en distintos espacios. ¿Qué es lo que están haciendo?
Esperemos que uno de estos días podamos tener un informe real de las circunstancias en las que se encuentran las mujeres y las niñas en torno a la seguridad, pero no solamente eso, sino también saber cuáles las políticas públicas que se implementarán para garantizar que las mujeres y las niñas puedan salir sin tener miedo como hasta ahora. Buenas tardes, diputada. En este mismo sentido de Fátima, preguntarle si cree que es suficiente con endurecer sanciones o aplicar las medidas que se tienen, sino que también cree que también es una cuestión de descomposición social que el gobierno pudiera ayudar a superar. Esa sería una primera pregunta. La segunda es en relación también a si se checará qué está pasando en las escuelas, ¿no? Que bueno, pues ahí entregaron una niña a una desconocida, si se tendría que hacer un llamado a la SEP, un exhorto por parte de ustedes o qué tienen considerado en este sentido. Y bueno, la tercera es respecto al asunto de la designación de los consejeros electorales, preguntarle cuál es el papel que van a asumir las asociaciones civiles, los observadores de estos procesos. Se habla que esto va a ser a través de un parlamento abierto. Diputada, quisiera pedirle si nos puede explicar en qué consiste ese parlamento abierto, si solamente será por la transmisión de algunas partes, como los exámenes que se les van a hacer a los candidatos, de transmitirlos por redes sociales o por otras plataformas, o en realidad sí va a haber una participación de las asociaciones civiles considerando su opinión. Muchas gracias. En este último punto, decirles que precisamente es parte de lo que la Junta de Coordinación tendrá que resolver en los próximos días. Sin embargo, hemos avanzado en el asunto de que exista la máxima publicidad, como se menciona en la convocatoria, que debe de existir estas entrevistas a la hora de que estén sesionando la propia comisión del propio comité técnico. Me parece también eso importante. Sin embargo, nos falta definir, por ejemplo, algo que ya se ha puesto sobre la mesa, es de que a la hora que se están evaluando, a la hora que están haciendo ellos sus entrevistas, pudieran hacérseles algunas preguntas que provengan por parte de la sociedad civil, de los especialistas y demás, como un sorteo, y que estemos haciéndolo. Eso, entre otras cosas. Quiero decir que esto es apenas una propuesta que ya se está explorando. En lo que tiene que ver con el asunto de lo que están viviendo las niñas, niños y adolescentes, lo que está viviendo particularmente las niñas, lo que tiene que ver en el caso de Fátima, me parece que sí es un asunto de Estado. Y cuando digo eso, que falta una política de Estado, es porque ahí estamos inmersos todos. Y claro que debe de haber también impulsarse acciones para que desde la familia hay una responsabilidad, pero también hay una responsabilidad por parte del Estado y del gobierno de garantizar la seguridad, así de simple, a todas y todos, pero tener acciones particulares para las niñas y las mujeres que no le estamos pasando nada bien y que los datos lo están diciendo. Y además, sí, nosotros estamos proponiendo que en este acuerdo que logremos tener es de que se exhorte a la Secretaría de Educación Pública para que implemente medidas que protejan la integridad de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, en especial en el entorno de las escuelas cuando ingresan y al término de la jornada, porque como ya se ha mencionado en las redes sociales, nosotros sabíamos dónde estaba, ¿verdad? Cómo iba vestida, pues llevaba su uniforme, iba a un lugar donde debe de ser protegida, y en esos espacios donde deben de estar cuidados es precisamente donde ahora tenemos el desenlace, parte del desenlace de esta tragedia. Claudia Telles del EMER. Buenas tardes, diputada. Para preguntarle si no ven un poco de indolencia por parte del gobierno federal, tanto en el asunto de los feminicidios como en el asunto de esta creciente violencia que está afectando a niñas, niños y adolescentes. Vemos que las cifras crecen todos los días, ya toca la violencia, toca a los niños. ¿Y qué llamado precisamente sería, además de solicitar esta política de Estado al gobierno federal,
para atender la violencia en contra de los niños, y si van a tratar que en estos trabajos que van a llevar a cabo con el fiscal general para abordar el tema del feminicidio también se aborde el tema de la violencia en contra de niños, se sancione con más penas. ¿Cómo lo estarían trabajando? Si es que Mire, en el asunto que tiene que ver con el delito de feminicidio, en el Grupo Plural de Mujeres se está haciendo una propuesta de manera integral para ver cómo se fortalece, se refuerza y se garantiza el que pueda ser sancionado, pero el que también se pueda equiparar este delito a la hora de que se investiga y a la hora que se integran las carpetas. Y en el otro tema, por supuesto que vemos mucha indolencia del gobierno federal. No es con la cartilla moral como vamos a resolver este asunto. No es con hacer llamados a que todos vamos a vivir felices si somos amorosos. No va a ser de esta forma. Lo que requerimos son políticas públicas eficaces. Y más que sermones en la mañana, necesitamos soluciones en este sentido. Última, Maxi Peláez de TV. Gracias. Diputada, a eso iba yo. Dicen, ustedes van a condenar mañana el asesinato, no sé, ya me imagino yo el punto de acuerdo que van a condenar y le van a pedir al gobierno federal, al de la ciudad y a todos los estados que tomen acciones. Eso se ha dicho de toda la vida. ¿No tienen pensado llamar a declarar a alguien que sí tenga la responsabilidad de tomar el toro por los cuernos, ya que desde Palacio Nacional no hacen caso o no lo quieren tomar? Bueno, la Cámara de Diputados no podría dejar de pronunciarse en una circunstancia tan terrible. Dos, dentro de nuestras facultades, nuestros alcances que tenemos como diputados, efectivamente son hacer estos exhortos, que yo espero que no sea un llamado a misa, efectivamente. Tres, vamos a darle seguimiento desde la Comisión Plural. Este es un asunto que todos los temas relacionados contra la violencia contra las mujeres y contra las niñas, vamos a darle seguimiento de qué es lo que está realizando. Y por supuesto que de ahí tendrá que derivar el que vengan aquí a comparecer. Podría ser el fiscal, que es lo que está haciendo, pero acabamos de tener con él una reunión de trabajo en donde quedamos de tener una mesa y esperamos en los próximos días poder retomar como si tenemos acciones concretas, que me parece que es a donde nos lleva la pregunta. Pero en verdad es de que para poder cambiar también las cosas, quien está al frente del Ejecutivo Federal debe de tener una convicción distinta y reconocer que hay un problema, porque si desde ahí no se asume esta circunstancia, yo espero que al menos las mujeres del grupo mayoritario de las otras fuerzas podamos ser más proactivas para condenar estos hechos, para exigir esto que todo el tiempo estamos diciendo aquí en la Cámara de Diputados, que las mujeres podamos salir seguras y no tener miedo a las calles. Y yo tendría dos nada más. ¿Sería una prueba de fuego para las diputadas de Morena aquí, si quieren atender o no el tema del feminicidio, aunque en Palacio Nacional no lo quieran ver así? Y la otra, preguntarle también, se declaró la alerta de género en la Ciudad de México desde noviembre, ¿no? Sí, tenemos ahí que... ¿Ha funcionado o no? Perdón, no ha funcionado la alerta de género. A mí me parece que se asumió el implementarla. Recuerden que hubo muchos reclamos por parte de mujeres, por parte de las organizaciones de la sociedad civil, que la alerta que se implementó es la alerta que el propio gobierno de la ciudad quiso asumir. Ese de por sí ya es un asunto, pero me parece que ese es un tema que debemos de abordar con mucha seriedad. Decía yo hace unos minutos que ya desde el año pasado, desde la Secretaría de Gobernación, se había asumido en un grupo de trabajo que iban a implementar medidas para que la alerta de género sea efectiva, y esto no se ha hecho. Entonces tenemos que poner atención en cómo se implementa la alerta de género, cómo se puede homogenizar en todos los estados, porque no solamente tenemos la alerta de género aquí en la ciudad, sino en otros estados y municipios de nuestro país, como finalmente se pueden también tener los recursos necesarios, porque luego se dice que se implementan distintas acciones, pero como no hay ninguna vinculación a la obligatoriedad, entonces los gobiernos hacen lo que quieren. Entonces me parece que este también es un tema pendiente, y yo creo que en el asunto que tenga que ver con la garantía de los derechos de las mujeres, esta legislatura 64, que nos llamamos
la legislatura de la paridad, podamos hacer honor a nuestro nombre y todas las diputadas, también los diputados, más allá de las siglas partidarias, que trabajemos en pos del bien general de las mujeres y de las niñas. Muchas gracias. Gracias a ustedes.